Hola, recuerda suscribirte a mi canal Talking Together with Clarita. Mis redes sociales están aquí. Hazlo ya. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la agresión psicológica versus la agresión física. Muchas personas opinan que la agresión psicológica es mucho más dañina que la agresión física, pero la verdad es que son diferentes las consecuencias. En una hay dolor de cuerpo, moretones, pueden haber lesiones físicas permanentes en el cuerpo de la persona que es agredida. Y en el caso de la agresión psicológica, vamos a hablar de huellas emocionales que quedan permanentes, latentes en la cabeza de la persona que ha sido agredida, que lo llevan a pensar que es inadecuado, que es raro, que es incapaz, que tiene que vivir las emociones a través de otra persona y que necesita que alguien controle su vida. Muchas veces, aunque estemos conscientes que eso no es bueno, es muy difícil salir de ahí y nos negamos la oportunidad de tener paz interior y libertad. Para tener estas dos, tanto la paz interior como la libertad personal, es necesario que afrontemos muchas veces las situaciones o a las personas que ejercen un control más allá de sus vidas en nuestras vidas y que nos hacen ver generalmente fuera de nuestra zona de confort, de nuestra zona de entendimiento, que nos hacen ver como incapaces y que sus mensajes generalmente se sitúan en una relación basada en hacerle saber al otro sus oportunidades de mejora. El agresor siempre va a mandar. El agresor siempre sabe lo correcto. El agresor impide que los anhelos y las oportunidades del agredido se realicen. Es más, a veces ni permite que se expresen, porque eso es un riesgo para la persona que tiene el control sobre el agredido. ¿Cómo poder hacer para salir de esto? Bueno, pues la verdad, hablamos mucho de poder identificar cuando estamos perdiendo nuestra zona de seguridad, cuando empezamos a sentir que nuestro valor se minimiza, cuando sentimos que también el riesgo físico acompaña al riesgo psicológico y que nos estamos empezando a sentir incapaces, que hemos perdido la alegría de vivir y que hemos pasado a vivir una pesadilla. En ese momento ya es necesario buscar una ayuda profesional. Todas las situaciones y todos los casos son diferentes. No siempre se dan solo en mujeres. Ojo, ojo, ojo. Siempre pensamos que solo las mujeres pueden ser agredidas, pero a veces agredimos a nuestros hijos no importando su género. Puede estar agredido también el esposo. Podemos tener agresión laboral, psicológica generalmente, más que física. Pero si nosotros vamos a ver que esos factores no son beneficiosos, estamos viviendo una situación de agresión, ya sea psicológica o física. Pero el objeto de esa agresión puede ser cualquiera, no importando el rol que desempeñe en la vida. Generalmente pensamos que solo las mujeres somos agredidas, o se habla mucho sobre ese tema y muy poco de las otras personas que pueden ser agredidas. Con circunstancias muy similares, por ejemplo, los menores de edad pueden ser agredidos por sus padres, encargados o cuidadores de manera constante, de una manera permanente y sin siquiera poderlo decir. La indefensión de la edad, la falta de un lenguaje verbalizado que permita dar un detalle y tener el valor de encarar al adulto hace casi imposible que puedan salir de este ciclo. A veces no nos damos cuenta que con situaciones de palabras peyorativas estamos viviendo o estamos ejerciendo una agresión psicológica en nuestros hijos, en nuestro esposo, en nuestra esposa, en nuestra empleada, ojo, en nuestra suegra, en nuestro suegro, con nuestros hermanos, con nuestros empleados. Cuando pensamos que las consecuencias que nosotros ponemos se las tienen bien merecidas, no estamos educando, porque no hubo un momento previo de hacerles saber su oportunidad de mejora. No se le hizo conocer
no se le compartieron esas estrategias, no se le dijo en qué podía mejorar, más bien solo se coloca y se señala, se señala, se señala constantemente. Mientras más pequeño es el niño y menos verbalizado esté, el ciclo de agresión física o psicológica puede ser mucho más dañino, permanente y es más difícil aún de salir. Todos los adultos tenemos capacidad de hablar, capacidad de denunciar, capacidad de avisar, capacidad de compartir lo que sentimos para que se produzca un cambio. Es momento que lo hagamos. Y si no nos es posible, que busquemos un profesional especialista en el área, evitando que otros profesionales usurpen calidades. Consejos baratos o consejos de la calle, consejos de la naturaleza, consejos de las redes sociales, muchas veces nos pueden alertar, pero cada situación es diferente. Busca una ayuda profesional. Bienvenidos a este programa. Hola, si te ha gustado mi contenido, suscríbete. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Y si te ha gustado, dale un like. Comparte y comenta con los tuyos. Bienvenido.